Bueno, bienvenidos a todos a esta web conferencia, que en este caso es sobre gestión y animación de aulas virtuales. Y va a ser una web conferencia que sobre todo quiere ser una reflexión un tanto más conceptual que práctica, de la observación, de la evaluación de las aulas en el campus y también de otros campus. Asesoro otras instituciones. Nos encontramos con problemas frecuentes o con asuntos frecuentes, vamos a llamarles problemas de primera, por lo menos con situaciones frecuentes en las aulas virtuales. Eh, y de eso es lo que quiero hablar, más sobre todo centrándolo mucho en lo que entendemos que es la educación a distancia, lo que son y para qué sirven las aulas virtuales, más que cómo se debe operar en ellas en la práctica. Eh, el contenido de la web conferencia es, bueno, esto, de qué hablamos cuando hablamos de aula virtual, el tema del silencio, qué está pasando en la educación a distancia y en nuestras propias aulas, qué está pasando con esto del silencio. Eh, Volver sobre el tema de cuál es el rol del tutor, todo el tema que hemos permanentemente insistido sobre el seguimiento y el acompañamiento de los alumnos como un asunto central de la tutoría. El tema de los espacios grupales, y vamos a ver de qué se trata esto en las aulas virtuales. La otra contracara de esto que es el diálogo individual en las aulas virtuales y qué es y cómo está operando en la educación a distancia. Todo el tema de la sincronía y asincronía en e-learning, eh, por todo el tema de la novedad, la sincronía, en los últimos años y cómo la estamos usando y qué aporta para una mejor educación a distancia. Y después algunas reflexiones sobre una gestión más dinámica de un aula virtual. Yendo a lo primero, eh, perdón que no quiere pasar. ¿Qué es una aula virtual? ¿Se ve la transparencia que se titula así? Si alguien me puede, Pablo o alguien. Sí, 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 se correcto, se ve, ve, se sí. ve. Bien. Bueno, ¿qué es una aula virtual? Lorenzo García Aretio, que es el número uno en educación a distancia en el mundo de habla española, habla mucho de que es un ambiente para la educación, que es un entorno para la educación a distancia, eh, y hace todo un debate sobre que no es meramente un medio o una mediación. El aula virtual, las plataformas, nosotros cuando usamos Moodle o cuando usamos CREA, lo que sea, muchas veces tendemos a entender a la plataforma como una mediación tecnológica y acotamos un poco la mirada sobre lo que es un aula virtual cuando la catalogamos como una simple mediación tecnológica para el diálogo educativo. El aula virtual es una cuestión mucho más compleja. Se ha pensado, y sobre todo Moodle y CREA, etcétera, se ha pensado como un entorno, como un ambiente educativo, un ambiente facilitado por la tecnología para procesos educativos. La otra gran reflexión es de dónde nos paramos. ¿Somos instructivistas o somos constructivistas? Eh, podemos, este es un debate muy complejo y que nos supera a todos nosotros, pero simplificando mucho podemos decir, bueno, estamos en una educación a distancia donde queremos instruir a los alumnos o queremos una educación constructivista, una construcción del conocimiento entre todos, más horizontal, más democrático, más cooperativo. Y esta es una reflexión pertinente, válida y necesaria. Y nosotros, cuando elegimos Moodle, por ejemplo, o cuando se selecciona CREA, se selecciona pensando que son herramientas, aulas virtuales que se desarrollaron desde el concepto, desde el paradigma constructivista, buscando generar un ambiente, para seguir con lo que habla Lorenzo García Aretio, un ambiente para esa construcción de conocimiento
de forma social, grupal, etc. Entonces, este es el telón de fondo que tenemos que tener. Esto es lo que nos debería iluminar cuando nosotros encaramos la educación a distancia. No es meramente subir material, no es meramente recibir tareas, no es meramente calificar esas tareas. Nos paramos desde otro lugar, nos paramos desde un lugar de construir un conocimiento y no partir solamente una instrucción. Podríamos ir a una cuestión mucho más compleja, que es lo que se viene dentro de lo que este autor Siemens habla de conectivismo, que ya es una cuestión mucho más compleja y caótica al decir de él, de que la construcción de conocimiento cada vez va a ser más compleja, más caótica, más en red, y desde ese lugar nos tenemos que parar, pero también parte de la base de que es una construcción de conocimiento entre todos. Entonces, si nosotros estamos planteándonos que el aula virtual es un entorno, es un ambiente para procesos educativos, estamos superando ese concepto muy simplificado, que es un medio o una mediación tecnológica para un proceso educativo. El aula, por lo tanto, es un entorno, es un ambiente para facilitar procesos educativos constructivistas, no instructivistas. Perdón, que se fue. Ahí. La plataforma Moodle, que se creó en el 2002, la creó este profesor informático, pensando justamente cómo dar solución a un problema que se estaba procesando en la educación a distancia, que era que casi todas las herramientas resolvían algunas cuestiones desde el enfoque de la mediación, desde el enfoque de la facilitación de la comunicación entre alumnos y docentes, entre la facilitación de la disponibilización del material para los alumnos, etc. Y eran herramientas muy eficientes. Yo empecé en el año 2000 a trabajar y había muchas herramientas. Había una uruguaya que se llamaba EducaPro, muy buena, pero estaba pensada no desde un paradigma educativo constructivista, sino estaba pensado más bien todas esas otras herramientas pre-Moodle, desde un enfoque de facilitación de comunicaciones y de disponibilización de material. Entonces, la plataforma que tiene un enfoque constructivista, que busca un aprendizaje cooperativo, grupalista y social, es una opción que toma la UTU, que toma la Universidad de la República, que toman todas las universidades privadas, etcétera, por adherir a una propuesta educativa entre todos y no meramente una mediación o una herramienta que facilite disponibilizarle material a los alumnos y recibir las tareas de ellos para calificarse. Yo creo que esto es central al momento de pararnos frente a la educación a distancia que tenemos que promover nosotros. El silencio. La educación a distancia, y no solamente en el campus, sino en muchos campus, yo asesoro 2 o 3 campus más, hay un fenómeno creciente y el riesgo es que esto sea cultura de e-learning, que es la cultura, yo le llamaría, del silencio. Si ustedes ven las aulas, hay poquitísimas intervenciones de los alumnos y en muchos casos hay muy poca participación de los propios tutores. Los alumnos tienen dificultades para escribir, tienen dificultades para comunicar, no entienden muchas veces el rol, y creo que nosotros desde la tutoría a veces estamos facilitando que el silencio se instale, madure y crezca durante las cursadas. El silencio no es buen consejero para nadie, no es un facilitador, por el contrario, debilita los procesos educativos, no facilita el proceso grupalista, social, de una educación entre todos y para todos. Y esto es lo que creo que tenemos que poner las barbas en el remojo, porque una parte del problema somos nosotros mismos, donde, al decir algunos,
no sé cómo promover el intercambio. Otros dicen, si no me preguntan, no tengo la posibilidad de responder. Otros dicen, las preguntas las resuelvo por mensajería privada. Y yo siempre digo, cuando me dicen eso de la mensajería privada, yo le digo, pero si sos profesor presencial, atendés a todo el mundo en el pasillo antes de entrar a clase y después entras a la clase y no hacemos nada porque ya lo hicimos todo en el pasillo, uno a uno. Obviamente que no. ¿Por qué lo hacemos en educación a distancia? Porque en un aula presencial, si entramos y no hay ninguna pregunta de los alumnos, las promovemos, las provocamos, los empujamos, generamos subgrupos de trabajo para que elaboren, para que reflexionen, etcétera, y después hacemos un trabajo más colectivo. ¿Por qué no hacemos esas mismas cosas en muchas aulas? Yo estoy generalizando una situación que no es obviamente universal, no es pareja, pero podría decir que hay más silencio que participación en las aulas, en la educación a distancia hoy día. No quiere pasar la lámina. Un segundo. Lo que veíamos recién, ¿son los alumnos, son los tutores o somos todos? El silencio cuando se instala en un aula no es responsabilidad de uno solo. Mágicamente el tutor no va a promover la mayor participación plena, etcétera, etcétera, pero sin el interés y la plena actividad para provocar esto, menos va a suceder. Los alumnos, yo les podría mostrar cómo el mismo grupo, con tutores diferentes, en unas aulas participan mucho y en otras participan poco y en algunas no participan nada. Y ahí probablemente hay una explicación fuerte centrada en la técnica que usa el tutor y también capaz que facilitado por las asignaturas. No escapa de que en algunas asignaturas es más fácil provocar la participación que en otras, pero yo creo que no hay ninguna asignatura que por sí y ante sí misma impida la participación. Y si miramos toda la actividad que hay en mensajería privada, vemos que hay mucha participación que no es en el grupo. Y ese es un error metodológico de nosotros, los tutores, cuando facilitamos respondiendo las cosas en mensajería privada y no haciéndolo grupal. Algunos me han planteado, sí, pero hay cosas que son delicadas, sí, pero son las menos. Las cuestiones que podrían ser consideradas que es mejor dejarlo en el ámbito de lo privado entre el tutor y el alumno, son las menos. Y yo veo decenas y decenas de respuestas académicas de a uno. Si Juan pregunta, se le responde a Juan, y todos los otros 22 alumnos no saben ni que Juan preguntó ni la respuesta del tutor. Y se está perdiendo mucha riqueza y mucho esfuerzo de ese tutor que ayudó a reflexionar sobre la pregunta del alumno, pero que no la llevó a un espacio grupal. Entonces, ¿por qué el silencio? Yo creo que somos todos parte responsable de ese silencio y que tenemos que retrabajarnos para ver cómo podemos provocar salir de él, y lógico, no es participación por participación, es una participación con sentido. El sentido, obviamente, cada uno en su aula sabe cuál debería ser. Nosotros, cuando hacemos los cursos, cuando ustedes tomaron los cursos de tutores, se habló de muchos roles y de muchas tareas. El tutor tiene tareas académicas, pero también tiene otros roles y otras tareas. No es solamente docente, también es animador, también es orientador, también es facilitador. No solo se explica su trabajo por lo académico. No estoy solamente para seleccionar material, no estoy solamente para elaborar material, no estoy solamente para evaluar tareas y calificar tareas, no estoy solamente para responder dudas académicas. Si la educación a distancia, que esa distancia es bastante impersonal o tiende a cada uno a sentirse, también el tutor, bastante aislado por las distancias,
mucho más nos vamos a sentir aislados si no promovemos la facilitación, la orientación, la animación en las aulas. Hay un porcentaje de nuestro trabajo que no es académico puro, sino son tareas de promoción, de participación, de promoción de sostén de los alumnos y del grupo. Entonces, creo que eso explica también cuánto más de animación hay, cuánto más de orientación y de facilitación, y cuánto de una centralidad en lo que podríamos llamar lo más académico en las aulas virtuales. El tema del seguimiento y acompañamiento de alumnos, el año pasado Pablito hizo una serie de talleres, y hicimos un curso, etcétera, porque Moodle es, y CREA, son herramientas muy, muy poderosas para hacer un muy buen seguimiento, acompañamiento de alumnos. A ver, perdón que voy a... silencien los micrófonos en el caso que recién hayan entrado, porque si no hay ruido de ambiente. Nosotros en la herramienta Aula Virtual Moodle o CREA tenemos una serie de funciones que nos permite saber qué va haciendo cada alumno. Y nos permite, por lo tanto, conocer cuántas veces entró, cuándo entró, a qué entró, qué hizo, ¿sí? Tenemos las calificaciones para saber cómo está el proceso individual de ese alumno. Tenemos cuántas veces participó. Por favor, si apagan el micrófono, porque si no es imposible hablar. A ver, pueden apagar el micrófono, les agradezco mucho. Bueno, ahora seguimos. Gracias por apagar el micrófono. Entonces, si tenemos herramientas que nos permiten saber de cada alumno, tenemos la posibilidad de encarar a cada alumno desde sus dificultades o desde sus facilitaciones. Cada vez que hacemos bien el seguimiento y el acompañamiento, tenemos menor deserción. A mayor seguimiento y acompañamiento, menor deserción. Y creo que todos buscamos achicar la deserción al mínimo, que es lo que decíamos todos. Si también hacemos un muy buen acompañamiento, vamos a encontrar que cada vez que evaluemos, la mayor satisfacción del alumno, porque se siente acompañado, se siente con el otro, se siente con el tutor, se siente que para el tutor es algo importante. Y acá ya no estamos en cuestiones académicas, estamos en cuestiones de sociabilidad, de empatía, de generar empatía virtual, de generar diálogo personalizado, etc. Y también, cuanto hay más seguimiento y más acompañamiento, se observa, se evidencia normalmente que hay mejores aprendizajes. Porque un alumno mejor atendido no es solamente que está más satisfecho personalmente, sino probablemente haga muchas más preguntas, probablemente tenga mejor diálogo, probablemente haga con más entusiasmo la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el seguimiento y el acompañamiento lo que nos permite a nosotros es acercarnos, estar más cerca de cada uno de los alumnos, y por la eficiencia y la eficacia que tienen las herramientas de Moodle y de CREA, esto no genera muchísimo más trabajo, porque además no se hace todos los días, obviamente se hace por semana, por momento por quincena, y por tipo de estudiante. Tampoco a los 30 yo le hago el mismo seguimiento, porque los alumnos que presentan buenos cumplimientos, buenas participaciones, etcétera, normalmente no hago un relevamiento de todo lo que la herramienta de seguimiento, informe de ingresos, informe completo, informe de actividades, etcétera, me permiten hacer. Entonces, es para un porcentaje del grupo, capaz que el 50%, capaz que en otro grupo el 60%, en los que me voy a enfocar. Por lo tanto, no es un trabajo que lleva muchas horas. Por el otro lado están los espacios grupales de las aulas. Claramente, los espacios grupales prioritariamente son los foros. Normalmente se están viendo foros que cuando no son con calificación, son de escasa participación.
ahí nos tendremos que preguntar eh, si sabemos todo que el alumno está buscando salvar, y entonces si le decimos que un foro es calificado, está atrás de la nota y se compromete por la nota posible. Eso nos lleva muchas veces a tratar de poner varios foros con calificación. En esos foros con calificación se observa, obviamente, muchísima más participación. Lo que se observa en un porcentaje que es bastante preocupante, que los calificamos y no los retroalimentamos. Muchos tienen la metodología de evaluar la participación y calificar sin retroalimentar. Y a veces los alumnos me llaman a mí y me dicen, ¿qué quiere decir que tengo un 8 o qué quiere decir que tengo un 4? Obviamente saben que un 8 está muy bien y un 4 está bastante mal, pero no saben en qué. Entonces, el que no retroalimentemos esos foros que sí son de alta participación, empobrece un poco el diálogo académico con esos alumnos. Eso es en los foros de calificación que hay alta participación. En los foros que no hay calificación se observa escasa participación. Muchas veces la respuesta que recibo es, pero yo consigné, si nadie participa, ¿qué hago? Si ustedes algún día daremos evidencia de ejemplos muy concretos, está el tutor que consigna al principio, pero que al día, a las 24 horas, hace una reflexión, al otro día capaz que hace una repregunta sobre la pregunta o sobre la temática, pide ejemplos que pongan los alumnos, o sea, buscan los tutores, y esos que buscan normalmente obtienen muchos mejores resultados. A eso yo diría que es a donde nos tenemos que dirigir. ¿Cómo promover la participación? Y yo creo que casi todos ustedes deben ser profesores, o fueron primero profesores presenciales y después tutores virtuales, como en la clase. Tenemos grupos en la presencialidad muy silenciosos y nos ingeniamos, todos los que tenemos alguna tarea docente, para provocar, sacarlos del silencio y ir hacia una participación con sentido. Obviamente no es participación por participación. Entonces, creo que tenemos que jugar en los foros con calificación, más con la retroalimentación, porque importa el diálogo, no importa solamente la calificación. La calificación es una parte de la evaluación, la parte más sustantiva es la retroalimentación y los comentarios, o comentarios por lo menos, para que el alumno sepa desde la tutoría cómo no solamente se califica, sino cómo se retroalimenta. Y en los foros que no llevan calificación. Hola, hola. Sí, hubo un delay, Daniel, pero yo ahora te estoy recibiendo Alejo. bien. Habías caído, ahora volviste. Sí, Ah, se cortó, Daniel. está. Bueno, de cualquier manera en la grabación tampoco va a salir. Perfecto. Estaba diciendo solamente, vuelvo al tema de los foros calificados, que se observa, resumen, en los foros calificados se observa mayor participación, en los foros no calificados, escasísima participación. Pero tenemos algunos defectos en algunos foros con calificación, que es calificamos nada más y no retroalimentamos, no dialogamos sobre el trabajo, solamente calificamos, ponemos un número y no mucho más, y eso indudablemente no es bueno para el alumno, sea la nota que sea que le demos. Y en los foros que no llevan calificación, que observamos escasísima participación, lo que se observa es que los tutores que tienden a dar varias pistas para provocar la participación, logran mayor participación. Y muchas veces es el mismo grupo, que en dos asignaturas tienen comportamientos totalmente diferentes. Y no solamente es por el tipo de asignatura, también es por la empatía, la proactividad del tutor en la provocación de esos espacios con sentido que hay que hacer en los foros. A ver, que no me quiere pasar de... Daniel, ¿Sí? disculpa la interrupción, no podemos ver la presentación. ¿Ah, no?
No, y te estamos viendo a ti con un delay, se está colgando un poco la imagen. A mí me sacó para afuera, ¿no? Recién ahora se reconectó de vuelta. No sé si a los demás le pasó lo mismo. Sí, 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 estuvimos afuera y nos enganchamos de rato, pero se fue totalmente las placas y estamos viendo, a ti te vemos con un retardo, con delay. Con un retardo. Dale, No tú, la imagen. sí, sí, sí. Sí, Este, yo no estoy viendo, por ejemplo, la bueno, presentación. no importa. Vamos a sacar lo de la presentación. Vamos al tema. No, la presentación después se la mando porque tuvimos también con Mario eso, un problema así, y se las mando aparte. ¿Sí? ¿Cómo que hiciste? Le puse acá. Por favor, si cierran los micrófonos, Acá. porque si no estamos escuchando lo de todo el mundo. Eh, bueno, continuando. Pasando de los espacios grupales a los espacios individuales, al vínculo individual. El diálogo individual en los entornos virtuales de aprendizaje son relevantes, sí, personaliza, individualiza, pero puede provocar mayor aislamiento si sobreusamos el diálogo individual en los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Y puede centrar casi en el autoestudio, porque si nosotros aislamos a los 30 participantes y nos relacionamos con cada uno sin la grupalidad necesaria, prácticamente es como un estudio vigilado o un estudio vigilado y evaluado. Estoy extremando el planteo para desde esa cuestión más extrema plantear cuál es el problema del diálogo individual. Creo que tenemos que salir de la individualización e ir más a la grupalidad sin perder la necesaria individualización para las cosas que son necesarias. La mensajería privada se debería usar poco y para algunas cosas, y el foro y los espacios grupales se deberían usar para mucho más de lo que estamos usando, y van a ver que los estudiantes, en tanto nosotros seamos consistentes e insistentes, normalmente los estudiantes se avienen a esa forma más participativa de encarar el trabajo en el aula. Lo otro que quería compartir con ustedes, y empezamos a terminar la exposición, es el tema de la sincronía y la sincronía en e-learning. Todos ustedes saben, desde que yo entré estoy empujando mucho todo el tema sincrónico. La educación a distancia nació asincrónica por un problema de la tecnología, que no había evolucionado suficientemente en ese momento, pero rápidamente empezó a tener oportunidades de herramienta sincrónica, y lo que se observa es que la sincronía no ha ganado, pero no en el campus, no ha ganado en la educación a distancia en general, en cualquier país que uno pueda observar, el espacio que cualquiera que quiere encarar una educación a distancia más grupalista, más social, más constructivista, entendería que en la sincronía va a tener muchas oportunidades. Entonces, esta cultura asincrónica de e-learning deberíamos hoy complementarla con una sincronía desde el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que estas dan. Nosotros tenemos unos 20 docentes de 120, 20 docentes que la usan bastante veces, y tenemos otros 10 que la usan muy pocas veces. De cualquier manera, es la cuarta parte que usa la sincronía. Y yo estoy seguro que si las dos, los que no la usan le preguntan a los que la usan, creo que casi todos los que la usan le van a decir, trabajo menos y mejor, no trabajo más y con dificultades. Lo que una reunión de 1 hora con los alumnos aclara conceptos de una tarea, aclara consignas de una tarea, aclara los tiempos, aclara las formas, aclara, o de los temas, puede también aclarar y profundizar sobre muchas cuestiones que escribiendo y viendo material no siempre es sencillo para el alumno, y tampoco es sencillo para el tutor. Yo a todos los tutores en todas las
el campus que yo trabajo siempre le digo, trabajá sincrónicamente y vas a trabajar menos. Al principio parece que es una tarea agregada, después es tiempo ganado. Porque no es lo mismo conversar con 15 de un grupo capaz de 30, 35, conversar con 15, porque todo lo que se conversó ahí, primero se queda grabado y se comparte, y segundo se socializa porque entre los alumnos socializan rápidamente. Y lo normal es que si nosotros provocamos, después de una reunión sincrónica, a reflexiones en un foro, a un debate en el foro, están más motivados todavía para participar en el foro, entonces ganamos también en grupalidad, no solamente en el momento sincrónico, sino como un elemento alentador para los espacios asincrónicos. Terminando, la gestión dinámica de un aula virtual es aquella donde, por ejemplo, hay más acompañamiento y seguimiento. Y yo diría, eso lo pondría como una de las prioridades. Una forma dinámica de gestionar un aula es preguntar, pero también repreguntar. También provocar diálogos entre los propios alumnos, ¿sí? Y eso es darle dinámica al aula. Dinámica no es solamente entrar mucho, y dinámica no es solamente recordarle cosas a los alumnos. Provocar dinámica es también darle estímulos, generar aliento, generar condiciones de dinamismo grupal dentro del aula. También es sumar material. A mí siempre me llama la atención en las aulas que año a año se repiten igual, como que no habría casi novedad para cuando decimos que lo permanente es el cambio, y parecería que un aula 4 años puede permanecer igual o casi igual. Tenemos que sumar material, pero no solamente material nuevo porque hay alguna innovación, también porque contextualizado al proceso de ese grupo, es muy interesante de repente aportar algún material nuevo, novedoso, o que refiere más específicamente a lo que se está discutiendo. La mayoría lo hace, pero hay algunas aulas que se parecen demasiado a sí mismas en 2 o 3 o 4 años. Yo creo que un aula, si no se renueva año a año en un porcentaje importante, es llamativo, porque creo que ningún docente piensa que lo que hizo un año es lo mismo que tiene que hacer al año siguiente. Normalmente tiene que hacer algo más, algo diferente, algo menos, también para actualizar y contextualizar a ese grupo y a ese proceso grupal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y acá termino y abrimos el intercambio. Creo que el desafío que tenemos en el campus virtual es promover un aprendizaje social, entre todos, horizontal y en diálogo. No estamos promoviendo autoformación evaluada. Estamos promoviendo un aprendizaje entre todos, de forma horizontal, de forma social, desde el enfoque constructivista que creo creo que casi todos de acuerdo, que es un enfoque consensuable en general por los docentes. Por otro lado, el segundo gran desafío que tenemos es promover un acompañamiento estimulador de los alumnos. No dejarlos solos o no recurrir a ellos solamente en momentos críticos porque no están presentando las tareas o porque están con evaluaciones muy bajas. Nos debe interesar el alumno desde el principio hasta el final y sobre todo estimular y generar empatía con los alumnos, que eso es lo que nos va a provocar, es lo que decíamos hoy, menor deserción, mejores aprendizajes y mayor satisfacción desde los alumnos. Y el tercer desafío es combinar momentos sincrónicos con asincrónicos. Nadie está planteando que lo sincrónico es obligatorio, sino estamos estimulando a que se usen los espacios sincrónicos para aquellos momentos que entendamos mejor. No hay una receta, cuándo, cómo usarla, para qué usarla, no hay una receta, cada uno encuentra su forma. Podemos nosotros manejarle un montón de experiencias concretas que hemos visto de muchos de ustedes, que han sido excelentísimas, y esas pueden ser referencias, no es para
para que todos hagamos lo mismo, ni en la misma cantidad de momentos sincrónicos, pero no usar momentos sincrónicos, por ejemplo, los profesores de idioma que no usen momentos sincrónicos, llama poderosamente la atención, porque no sé cómo pueden evaluar idioma, el uso del idioma de forma oral cuando no utilizan la sincronía, o como se hacía antes, que se usaban videos o audios, pero sin esa posibilidad del intercambio simultáneo que ahora sí lo tenemos con lo sincrónico. Entonces, y eso es para ejemplo de idioma, pero así podemos verlo en otras asignaturas. Entonces, otro desafío, promover mayor sociabilidad y mayor horizontalidad en las aulas, promover mayor acompañamiento a los alumnos y combinar lo sincrónico con lo asincrónico en la medida que cada uno entienda que es oportuno para su aula. Les agradezco por ahora y bueno, cada quien que quiera intervenir puede abrir su micrófono y lo escuchamos. Buenas noches para todos. Yo soy Sandra, profesora de portugués. Una de las cosas que he mantenido con mis alumnos es justamente los mensajes grupales. El tema de los foros, en el primer semestre lo que constaté que traté de hablar con ellos era que era un corte y pegue de diferentes temas, no era lo que ellos entendían. Es decir, yo trataba de que ellos expresaran qué es la logística de su punto de vista, por ejemplo. Y cortaban y pegaban de acuerdo a ejemplos. Entonces, yo quería que los foros fuera algo más natural. Lo que sí me dio mucho resultado es los alumnos que no participaban una semana, dos, me contaban sus problemas y bueno, yo le extendí el tiempo y también le expliqué en avisos a todo el grupo que había extendido el tiempo, el plazo de entrega, porque había alumnos con problemas. Yo tuve 2 semanas enfermas, igual preparé las clases y tuve un gran apoyo de ellos porque se extrañaron de que por semana yo digo que qué pasó, que no entregaste la tarea, tenés alguna dificultad, pero siempre desde el grupo, ¿no? Siempre desde Bien. mensaje de grupo, y eso me ayudó muchísimo. Yo desgraciadamente tengo desgraciadamente no, tengo que ser agradecida. Tengo el plan Ceibal, la Ceibalita, y en ella no puedo usar el Zoom, pero sí en el celular. Los chicos les cuesta mucho expresarse. Claro, es el primer año de portugués, en el primer semestre hice la introducción y ahora estoy siguiendo la parte tecnológica. Sandra, vamos a acotar porque somos muchos. Sí, sí, sí. Sobre lo que has dicho hasta ahora, primero, si hay un problema de que no tenemos computadora o algo, en el campus hay. Así que podemos prestar, pueden ir al campus para hacer webconferencia o lo que sea, y tenemos una ceibalita y tenemos una laptop que la podemos prestar. O sea, el problema tecnológico no debería impedirnos hacer nada. Eso por un lado. Por el otro lado, si recortan y pegan, el docente está con todo el derecho de no aceptar esas intervenciones justamente por eso. Entonces, creo que ahí va en la firmeza que tengamos y en la insistencia que tengamos de cómo deben ser los aportes y qué aceptamos como aporte y qué no. O sea, no nos quedemos en que el problema es cómo lo hacen ellos, sino capaz que el problema es cómo lo controlamos nosotros y lo estimulamos nosotros. Y ustedes tienen todas las herramientas para decir, bueno, este tipo de aporte no, mira, esto es corte y pegue, te pido una intervención tuya. Y normalmente los alumnos se avienen después, y ahí la segunda y tercera y cuarta vez no van a repetir eso. ¿Le damos la palabra a algún otro compañero que quiera intervenir?
Hola, Sí, Daniel. dale, Sara. Sí, Bueno, yo coincido mucho contigo, más allá de que no he aplicado demasiado muchos de los principios que has planteado, y que sí lo he hecho claramente en el área de turismo, porque bueno, porque tenemos además otras instancias de presencialidad que nos ayudan. Sí, puedo decir que en las alternativas que ahora empezamos a manejar, que a lo mejor antes estaban, pero que no las teníamos, o no las teníamos, o no había tanta insistencia, ni desde el campus, ni por parte nuestra, de averiguarlas y de incorporarlas, como puede ser el Zoom. A mí realmente en este año, y especialmente, bueno, repito, con el grupo de turismo me ha dado mucho resultado. Ahora las voy a volver a aplicar en el caso de logística. Creo que es cierto que todos hemos partido, por lo menos en mi caso, hemos partido del comienzo de la formación virtual como una formación bastante individualizada. Y realmente las experiencias de los foros en general no han sido muy buenas, salvo en mi caso cuando planteo algún juego o alguna actividad en la que tienen que complementarse necesariamente, no han sido muy positivas. Pero bueno, me parece que, yo me estoy yendo, pero me parece que sí tendría este, aprendizajes a incorporar a partir de lo que tú estás planteando, y fundamentalmente a partir de la experiencia de lo que facilita el logro de una vinculación no escrita. Es decir, y creo que esa es la gran ventaja que hoy nos están ofreciendo las plataformas. La posibilidad del diálogo, bueno, del diálogo oral, no escrito, es realmente muy, muy convocante. Entonces, simplemente eso como reflexión a partir de lo dicho por ti. gracias, Sara. Hola. Adelante. Hola. ¿Me escuchás? Diego, adelante. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Mira, estoy dando clases en el PTI, en Rumbo, y bueno, para mi forma de ver esto, el tema del silencio que me pareció importante sobre eh, cómo tratar a los alumnos de que ellos saquen todo lo que tienen de adentro y puedan desarrollar sus ideas. A veces se hace un poco complejo porque por los tiempos de ellos, por los tiempos de uno y porque a veces no se sabe cómo entrar a alumnos que a veces no sabemos la formación y qué capacitación tienen ellos para poder entrar en el mundo de esto, ¿no? De la informática y su desarrollo como conocimiento de la lectura, porque muchas veces al no tener comprensión lectora, ellos cuando leen no entienden. Y eso les cuesta mucho para poder desarrollarlo y que nosotros los docentes lo entiendamos. Entonces me parece ahí que hay un problema también de formación y, y eso es difícil de- de detectar. Creo que nosotros somos quienes tenemos que intentar que ellos puedan sacar todo lo bueno que tienen, ¿no? Es ahí que me parece importante. Lo del silencio de ellos. Sí, Diego, yo hablaría del doble silencio. No, Por eso sí. ponía la frase de Sí, el doble Benedetti. silencio del docente también. Sí, porque hay un silencio que no facilita, que es el nuestro, y, Sí.
y sin cansarlos, y sin aburrirlos y sin saturarlos, porque puede ser ese otro riesgo de pasarnos para el otro lado, pero sí el silencio nuestro refuerza el silencio de ellos y ahí perdemos Sí. todos, porque también perdemos nosotros los tutores. Yo ponía la frase de Benedetti que no hay nada más ensordecedor que el silencio, porque cuando hay silencio hay mucha cosa, no es que no hay nada. Hay un proceso que es individual y de eso, y que no sabemos cómo son, capaz, muy claramente todavía, porque no estamos provocando mucho encuentro y empatía, etcétera, etcétera. Bueno, gracias Diego y otro compañero que quiera opinar, preguntar. Yo lo que quería opinar es más que nada del rol del tutor, en cuanto que maneja que es animador, orientador y facilitador. Pero lo que más me llama la atención con respecto al rol del tutor es que vos mencionaste que el aula virtual es un entorno, un ambiente en el cual se construye el conocimiento entre todos. Entonces, a veces pasa que la construcción del conocimiento entre todos la podemos realizar si nosotros tenemos las herramientas necesarias. Entonces, a veces, como docentes, necesitamos formación y capacitarnos en el uso de diferentes herramientas y recursos didácticos para rendir mejor. Y si nosotros a veces necesitamos esa capacitación, a veces nos ponemos en el lugar del alumno y decimos, bueno, en realidad, si nosotros lo necesitamos, los alumnos también. Entonces, el espacio de foro que tú propones, que es un espacio en el cual se realiza socialización, aprendizaje e intercambio, capaz que ese espacio es un espacio que podemos entre todos entrenarnos para obtener mejores resultados, ¿no? Eso es lo que pienso. Sí, la metodología, la didáctica, se puede dar un montón de ejemplos, un montón de recomendaciones, después indudablemente cada uno la procesa y utiliza lo que entiende más pertinente, más acorde a su modalidad, porque acá también juega lo personal, y desarrollamos una serie de talleres, cursos, webconferencias, etcétera, y estamos abiertos para un montón de otros más. Creo que ahí hay, entre una cosa es capacitarse y otra también experimentar. Yo creo que la experimentación didáctica virtual también es parte del desafío que tenemos, no por sacar ningún tipo de responsabilidad a nosotros que tenemos que provocar para ustedes aprendizaje, sino también porque creo que hay muchas cosas que también desde la experimentación didáctica vamos encontrando también nuestra forma particular de resolver algunas cosas. Las dos cosas, provocar formaciones, pero también provocar innovación didáctica a partir de la iniciativa personal. Creo que las dos cosas son necesarias. Y en lo personal, yo uso mucho el foro, pero lo que me está gustando mucho es usar el Zoom. Y me parece eso un recurso indispensable. Muy bueno el curso. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Vuelvo a insistir, el que usa Zoom trabaja menos que el que no usa Zoom a la larga. Capaz que a la corta no, porque tiene que aprender una cosa nueva, están los temores, la frustración, la ansiedad, pero cuando se consolida y uno gana confianza, yo creo que el tutor que usa Zoom y por lo general evalúan de que se le ahorra una serie de trabajos asincrónicos y sobre todo mejoran varios resultados con muchos alumnos. Obviamente no hay varita mágica para todo y en todo. ¿Otro compañero que quiera plantear algo? Bueno, yo en cuanto al Zoom tuve un gran desafío porque me costaba mucho y bueno, a través del celular sí lo puedo hacer, pero no me intervienen todos. Es decir, no hay la interacción que me gustaría hacerlos. De todas formas, eh, veo que es una herramienta que yo a irla usando más asiduamente puedo mejorar la comunicación y la interacción entre los compañeros y yo, ¿no? Entre los alumnos y yo. Sandra, nunca vamos a lograr el 100%. Miremos acá mismo, somos, ahora
29, intervinieron 4, y me imagino que van a intervenir 2 más. Eso es así siempre en cualquier tipo de grupo, y nosotros somos todos docentes, o sea, que todos nos gusta hablar, compartir esto y lo otro, y tampoco vamos a poder hacerlo todos por un sinfín de cosas. Entonces, la participación 100% no existe, tampoco en el salón presencial, y ese no impide, al contrario, desafía. ¿Algún otro compañero que quiera opinar? Daniel, permiso. Dale. ¿Sabes qué? Estando desde el principio acá, me he encontrado que con los alumnos, cuando nosotros a los alumnos del primer año, en cualquier carrera, primer semestre o segundo semestre, los empezamos a motivar con el Zoom, llegamos al segundo año o al final de la carrera con una mejor participación, un mejor ida y vuelta con los alumnos. Cuando nosotros queremos empezar con un grupo que por primera vez va a hacer Zoom, nos lleva un periodo de tiempo poder localizar. Por eso está bueno que en los primeros años o en los primeros semestres se estimule mucho el uso del Zoom, porque nos favorece a todos durante el desarrollo de la carrera. Nos toca a nosotros, a veces se nos vuelve difícil interactuar, cuando ellos que vienen cansados de su trabajo, les marcamos un día, 1 hora, se reúnen 5 minutos, 10 minutos, o lo que sea el tiempo para poder participar, se les vuelve un poquito, un engranaje un poquito difícil de encarar al final de la carrera, ya cansados un poco de toda la modalidad. Pero me parece a mí que con esto empezamos el año pasado, de a ratitos. Este año intensivamos un poquito más. Me parece que ha habido una evolución positiva, al menos es lo que he visto yo con el grupo que pude participar haciendo Zoom. Sí, yo creo que el impacto que está teniendo la sincronía, porque Zoom es principalmente Zoom, pero también otros usan Skype, otros usan otras cosas, que bienvenidos sean. Acá no hablamos de herramientas, sino hablamos de sincronía, con la herramienta que cada uno entienda más pertinente. Yo creo que tenemos que seguir escalando. Creo que el proceso que hicimos el año pasado a es muy bueno, pero es insuficiente, muy insuficiente para lo que yo entiendo que sería una facilitación para la tarea de ustedes. Yo creo que tenemos que acelerar y el año que viene tenemos que incrementar bastante este uso, porque les ayuda a todos, no solamente a los alumnos, sino, y yo creo que ayuda mucho más al tutor todavía que al alumno. Yo como tutor lo uso mucho, cuando yo doy cursos en otros lados lo uso intensivamente, porque a mí me facilita totalmente la tarea. Y el alumno se beneficia. ¿Algún otro compañero? Gracias, Héctor. Hola. Adelante, María Teresa. Perdona que no, yo estoy media improvisando porque yo no lo uso, la verdad que lo voy a empezar a usar porque veo que es una buena herramienta, pero estoy con el compañero que habló anterior, que no sé si fue Héctor, que habló antes que yo. El problema es que también nosotros tenemos un poco de miedos de empezar a usar una nueva herramienta para ver, si no la sabemos usar nosotros, cómo vamos a presentársela a un alumno. Pero también sucede eso que decía Héctor, si empiezan en los primeros años, es mucho más fácil porque el alumno se va adaptando. En el caso mío específicamente, que yo tengo 7º y 8º, ya es más difícil, puedo encontrar alguno que ya lo use y que sea muy útil en usarlo y todo, pero me resulta difícil involucrarlos en este tipo de herramientas cuando yo misma me cuesta. María Teresa, Entonces, Teresa, en los semestres que más se usa es en el 7º y en el 8º en prevencionista. Todos los de práctica y proyecto lo usan muy intensamente, creo que con excelentes resultados. Entonces, yo creo que es largarse. Los estudiantes normalmente no presentan mayor resistencia, algunas dificultades sí, siempre alguno queda por fuera, pero es como todo. Y después, yo siempre digo, en la primera o máximo en 2, aprendés todo lo que tenés que aprender. O sea, lleva 2 horas el aprendizaje máximo. 2 horas. 2 webconferencias que das vos, sabes todo. Y para todos, los que precisan colaboración,
yo los acompaño en la primera, y con la primera creo que aprendieron todo lo que tienen que saber. Después es animarse, porque esto es de un aprendizaje muy acelerado, porque es muy sencillo, son 4 o 5 clics que hay que saber y manejarse después en el diálogo virtual como lo estamos haciendo ahora. No, aparte estoy pensando que ahora que me decís práctica y proyecto lo usa, me parece bárbaro, pero práctica y proyecto en principio tendría que coordinar mucho con metodología, porque van de la mano, no puede haber uno sin el otro, y sería bueno de coordinar primero entre nosotros también para dar los mismos perfiles, las mismas pautas y no marear al docente, al alumno, ¿no? Bueno, eso coordinen con el docente, yo les insisto a los docentes de práctica. Sí, sí. Pero me parece muy buena lo de la herramienta, yo lo utilicé justamente en julio que me tuve que ir de viaje y me resultó espectacular y ahora lo estoy usando y ahora lo voy a usar más que nada con los alumnos, ya tengo medio programado una para los proyectos finales y bueno, vamos a empezar a usarlo y a ver qué resultados dan. Y muchísimas gracias por la videoconferencia. Gracias a ti. Analía, ¿tú querías hablar? Me pareció que querías habilitar el micrófono, Analía. ¿Mesa? ¿No? Bueno, ¿algún otro que quiera intervenir? Hola. Dale, Hola. Dale, Analía. Sí, Daniel, quería, pero en realidad coincidía más o menos con todos. Agradecer la oportunidad, uno se queda pensando en eso de los silencios, que estuvo bien interesante, y a veces pensamos que tenemos como poco trabajo y en realidad es al revés, es que estamos haciendo poco por provocar el diálogo. Así que bueno, nos dejas pensando, agradecer eso nada más. Bueno, esa era la idea de esta webconferencia, de provocarlos y provocarme también a ver cómo entre todos nos ayudamos no para provocar ruido. El tema no es participación por participación. Claro. Si nos vamos para el otro lado, que es posible, irnos para el otro lado, saturamos, trabajamos de más, no es pertinente, etcétera, etcétera, no tiene sentido. Pero si hay mucho silencio, también estamos desperdiciando muchas cosas. Yo creo que el silencio es una corresponsabilidad de todos y tenemos que llenarlo, salir del silencio con sentido, y cada uno sabe cómo eso en su asignatura y en su tiempo puede provocarlo, con la sincronía y con la no sincronía. Gracias, Analía. ¿Algún otro compañero que quiera decir algo? Si no hay más intervenciones, vamos a empezar a dar por cerrado. Se cumplió la hora. Esta webconferencia, y esto ya es una recomendación. Las webconferencias no se recomiendan que duren más de 1 hora. Salvo casos muy excepcionales, después de 1 hora hay como una fatiga, como una desatención desde el conferencista o moderador y desde los participantes. Entonces estamos justo en 1 hora, les agradecemos a todos, va a quedar grabado si no pasó nada, y si pasó algo, grabaré mi intervención nuevamente, porque la quiero compartir con toda la comunidad de tutores que tenemos en el campus. A todos muchas gracias y los esperamos. En noviembre tenemos otra de Mario Sánchez, los esperamos en ellas y en otras que vamos después a convocar. Gracias a todos y bueno, un abrazo. Muchas gracias a ti, Daniel. Buenas noches para todos los compañeros. Fenómeno, Daniel. Arriba.